Yo lo que voy a intentar es, según lo que me propusieron, de hablar un poco de, bueno, de la Argentina que tenemos y la Argentina que queremos, ¿no? Pero en la materia que a mí me compete, que es todo lo desarrollado, no solo con lo ambiental, sino con lo relacionado con el desarrollo, o lo que se entiende por desarrollo, ¿no? Esto en el marco, por eso podemos empezar por la región, ¿no? Por Latinoamérica, ¿no? Donde la mayoría de los gobiernos, incluso los considerados progresistas, asumen pasivamente el rol de portadores de naturaleza como si fuese un destino y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese país, ¿no? En ese papel, subordinada a este papel a la globalización económica y comercial. Como señala la compañera Maristela Svampa, la socióloga Maristela Svampa, hemos pasado en el último tiempo, y sobre todo en la última década, del consenso de ¿se escucha, no? ¿Bien? Sí. Del consenso de Washington al consenso de los commodities, donde ahí sí, en el altar de las ventajas comparativas se están sacrificando pueblos y comunidades enteras. Esto, por supuesto, que no es actual solamente, digo, desde los inicios de la modernidad, la relación de la humanidad con la naturaleza ha sufrido una alteración que se ha ido profundizando hasta el presente. El hombre se desconecta de la naturaleza, la concibe como un objeto de conocimiento y de dominación. A partir de allí no queda ninguna limitación ideológica o filosófica para que el hombre la conciba a ella, la naturaleza, como una mera materialidad y capaz de brindar riquezas infinitas que satisfagan los avances del nuevo modelo de producción que empieza a consolidarse. Por supuesto que esto es sobre todo la modernidad, ¿no? Y a partir del siglo XVIII fundamentalmente, ¿no? Nuestros pueblos indígenas no tienen esta lógica. Durante décadas se creyó, y todavía algunos lo creen, que los recursos de la naturaleza, los bienes de la naturaleza son ilimitados. Este es un concepto muy importante para comprender el modelo de producción, ¿no? Esta creencia de que los bienes de la naturaleza son ilimitados. En nuestra región, a partir de la conquista europea, nos ha forzado un ADN extractivista también, que tiene marcado esto, ¿no? De que los recursos son limitados. Desde esta ideología, las alteraciones en la naturaleza producidas por el modelo de producción no son consideradas. La naturaleza entendida así, como fuente de recursos infinitos, no es visibilizada como una variable para las teorías económicas, ojo, tanto capitalistas como socialistas, ¿no? Lo infinito no genera escasez. Lo que puede haber es una diferencia de apropiación de la renta. Esto en un marco de un paradigma de la idea moderna del orden y progreso, la bandera de Brasil, ¿no? Que luego de la Segunda Guerra Mundial se actualiza en la idea de desarrollo. Países subdesarrollados y países desarrollados. Lo que había que anhelar es ser un país desarrollado. De allí que puesta en la agenda internacional la cuestión ambiental, la finalidad civilizatoria sea el desarrollo, pero el desarrollo sustentable. El orden de los términos no es irrelevante. Primero desarrollo, después sustentable. La valoración económica de las cosas y de las relaciones, la creencia en la búsqueda del crecimiento como razón de los estados siguen presentes, a pesar de, soy crítico del concepto de desarrollo sustentable que fue promovido fundamentalmente en Río 92. Fue promovido anteriormente, pero consolidado en Río 92. Y que es incorporar a nuestra propia constitución, ¿no? La sustentabilidad se supedita al desarrollo. La protección de la naturaleza al fetiche del crecimiento económico infinito como solución y regulación de las necesidades humanas. El capitalismo actual necesita mantener la creencia del crecimiento ilimitado. Por eso adjetiviza el concepto de desarrollo. Le busca desarrollo sustentable, desarrollo de alternativos. Nunca busca alternativas al desarrollo. Yo formo parte de un grupo permanente en América Latina que se llama Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo, ¿no? Donde está desde Alberto Acosta, de Ecuador, que fue presidente de la Convención Constituyente que creó la nueva Constitución de Ecuador, que fue candidato
hace poco tiempo. Bueno, Budinas de Uruguay, Edgardo Lander de Venezuela, Maristela Rampa de acá. Es una falacia afirmar entonces, en estos términos, digo, voy llegando a la Argentina, no sé, no me voy a quedar solo en América Latina, afirmar que América Latina tiene este destino extractivista que decíamos, ¿no? Ocultando todos los complejos procesos económicos y políticos que están detrás de ello. Este neo-extractivismo, como algunos lo denominan, que hoy busca implantarse en toda la región, desde México hasta Argentina, responde a una nueva división territorial y global del trabajo, basado en la apropiación responsable de los bienes naturales no renovables, que ha dado lugar a nuevas asimetrías económicas, políticas y ambientales entre norte y sur. Esta es un poco, podría ser la definición del neo-extractivismo, ¿no? En este sentido, el extractivismo resultante es una opción política y civilizatoria asumida por los diferentes gobiernos, que va reconfigurando negativamente nuestros territorios. Mi economía se genera una nueva dependencia. Cada vez exportamos más materias primas, lo cual aparece reflejado en la concentración económica, en la especialización productiva, así como en la consolidación de enclaves de exportación. Rasgos que históricamente fueron criticados tanto desde el desarrollismo como del marxismo. Argentina, este es el contexto regional, Argentina ha consolidado como nunca en la última década el extractivismo. Hace poco, justo como motivo de los 10 años del kirchnerismo, el periodista Darío Aranda escribió un artículo que se llama, parafraseando la década ganada, la década extractivista. Donde ahí resumen muchos datos relacionados con estos últimos 10 años. Bueno, algunos he tomado de él, otros que teníamos nosotros, pero justamente Argentina, en este contexto internacional, ha crecido en la última década el extractivismo como nunca, entendido como el extractivismo la combinación de la depredación de los ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud y el deterioro y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia sustantiva, ¿no? La cuestión de la democracia es muy importante en el extractivismo, porque si bien en los últimos años se ha avanzado en distintos derechos, se han ampliado distintos derechos sociales y en algunos casos económicos, vulnerados tanto por el terrorismo de Estado como en la década del 90, también hay que marcar que en esta década se ha abierto también un nuevo capítulo de violación de derechos humanos. Nos parece fundamental remarcar esto, que tiene que ver con la apropiación de los territorios. El extractivismo es fundamentalmente acumulación por disposición y para eso necesita territorio. El extractivismo necesita ampliar constantemente su frontera para mantener, digo, la ilusión que hablábamos antes del crecimiento ilimitado. Ahora vamos a ver algunas acciones, podemos ir anticipándonos, pero el fracking es una nueva forma de ampliar ese nuevo horizonte o esa nueva frontera. Lugares impensados para hacer productos de esta modalidad, en realidad una modalidad absolutamente devastadora, como Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires. En Estados Unidos hay estados, o sea, el estado de Nueva York tiene el fracking amenazando. Correr esa frontera es fundamental, la frontera de la soja, que avanza no solo sobre bosques nativos, sino sobre comunidades indígenas y campesinas. O sea, nosotros podemos solidarizarnos con Félix Díaz, pero si no cuestionamos el modelo de desarrollo, entre comillas, vamos a seguir solidarizándonos eternamente. Y van a haber más Félix Díaz como hay más Félix Díaz. Este modelo, bueno, en la última década también hay un escrito muy interesante de Horacio Machado Arauz, un sociólogo, politólogo creo que es, catamarqueño, que habla de que ha crecido en las provincias, en Argentina, ¿no? En las provincias ha nacido el feudalismo, ¿no? Jugando con las palabras, feudalismo extractivista, que explica ahí que los ingresos de las actividades primarias explotadoras han contribuido muy poco a avanzar en la democratización de las sociedades, por el contrario. Digo, toda esta relación, Gioja, su relación con la Barricol, que confunde el federalismo con feudalismo. Dice, acá la ley de naciones no se aplica. Bueno, Medina Herrera, en cada provincia tiene su, salvo honradas excepciones, como decía antes mi compañero. En ese sentido, en cuestiones puntuales, agronegocio, la soja creció como nunca en los últimos 10 años, la frontera sojera.
Cuando Néstor Kirchner asumió, la soja ocupaba eran 12 millones de hectáreas, el 38% de los 25 millones de hectáreas cultivadas. En 2012 la soja ya está casi en 20 millones de hectáreas, el 56% de la superficie cultivada del país. El plan estratégico agroalimentario lanzado por Cristina y que fue elaborado entre el Ministerio de la Nación, provincias y empresas como Monsanto, cuando se habla de la pelea con las corporaciones, fue presentado en el 2011. Ahí se habla y se busca como horizonte, como profundización de este modelo sojero, un aumento del 60% de la producción granaria. Quiere llegar a 160 millones de toneladas. Y un avance en la superficie sembrada de 33 millones de hectáreas a 42 millones de hectáreas. ¿A dónde lo van a hacer? Si no es o en bosque nativo o, peor aún, en comunidades originarias o pueblos, comunidades. La soja está avanzando en lugares también impensados. Esta es una característica del primer extractivismo. Chubut, Neuquén, está intentando ahí Monsanto hacer que su semilla crezca. Si la soja va a llegar a la Patagonia y su maíz transgénico también. El uso de agrotóxicos en el mismo periodo. Ustedes saben que la sojización tiene todo un paquete tecnológico que es provisto fundamentalmente por la empresa Monsanto, pero no es la única. En la década de los 70 se usaban en todo el país de agroquímicos 6 millones de litros, que es bastante. El último usaron 300 millones de litros. Cada vez necesita más. Es un sistema muy perverso, ¿no? Pero necesitan ir ampliando esa frontera. Obviamente que ustedes saben toda, yo no hay tiempo para explicar lo que significa el glifosato, cómo se aplica el tema de los pueblos fumigados, que lo deben conocer. El Movimiento Nacional Campesino Indígena habla que este modelo expulsó al menos a 200.000 familias. Esto no se conoce. 200.000 familias. Datos del propio INTA confirman la concentración de tierras, además. El 2% de las explotaciones agropecuarias representa el 50% de las tierras. Y el 57% de las explotaciones agropecuarias, las más pequeñas, tienen solo el 3%. Todo un proceso de concentración. Ustedes saben además que la sojización es una muy poco mano de obra dependiente. Es decir, son miles de hectáreas con muy poca gente trabajando. Casi todo es automático, con nuevas sociedades rurales, como dice Norma Giarraca, la socióloga rural, que habla que la sociedad rural de ahora es lo patente, no me sale bien. El que produce las mismas relaciones, todo, pero Bogatel ni siquiera es un gran terrateniente, sobre todo arrienda, ¿no? Pero sí es uno de los máximos. Petróleo, o sea, en este empuje del extractivismo por nuevas fronteras, por correr la frontera y por mantener la ilusión del crecimiento ilimitado, también tenemos, como les dije antes, el fracking, nuevo método de correr esa frontera, ¿no? Esto es la técnica de fractura hidráulica, también llamada fracking, tiene que ver con el agotamiento de las reservas hidrocarburíferas normales o las convencionales, que llevó al desarrollo de técnicas para explotar yacimientos no convencionales que se encuentran en una roca madre. Es necesaria la fractura hidráulica de esa roca con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo. Este es uno de los grandes conflictos de la Argentina en el corto plazo, porque a diferencia de la mega minería que es, esto se multiplica por distintas partes del territorio, por lugares, como les dije, impensados, donde no existe tradición hidrocarburífera, y que cada pozo es una gran mega minera por las características. El fracking ya fue prohibido en Francia y en Bulgaria, y en varios estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y en el propio Estados Unidos. Digo, no en todos Estados Unidos, sino en varios estados. Hay grandes campañas, incluso actores muy conocidos que están peleando por esto. En los últimos 6 meses en Argentina ha habido una concientización, una lucha de muchos pueblos, como siempre en la vanguardia de todo esto, y ya ha sido prohibido en 6 municipios. Cinco Saltos, Río Negro, San Carlos, Tupungato, Mendoza, y en Concepción del Uruguay, Colón y los conquistadores de
Entre Ríos, que Entre Ríos era también, con el acuífero Guaraní abajo, el peligro que se implica. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es el principal impulsor del fracking en Argentina? Acá no está la Barrick, está la nueva YPF, la YPF nacional y popular, pero asociada con una multinacional con gravísimo antecedente que es Chevron, una multinacional con un antecedente gravísimo en Ecuador, con un embargo que ha llegado al país, que fue condenada, digo, en un juicio muy largo, de 16 años, en una suma de 19.000 millones de dólares, esa es la máxima condena ambiental de la historia, en Ecuador, y que producto de que hizo desaparecer comunidades y territorios enteros, digo, lo que hizo ahí fue muy grande. Bueno, Chevron es la nueva socia de la YPF, la que va a llevar adelante el fracking, sobre todo en Vaca Muerta, en Neuquén. Y bueno, cuando se presenta el 30 de agosto YPF, la estrategia de gestión habla de que Argentina tiene un enorme potencial de no convencional. Identifica 7 cuencas que involucran a 18 provincias. Yo les digo, no tengo ninguna duda que es el conflicto socioambiental en el corto plazo. Prestémosle mucha atención a eso. Bueno, hace pocas semanas anuncia este preacuerdo con Chevron y hay un dato muy importante, porque hay trabado un embargo en la justicia por parte de las comunidades ecuatorianas, que con unos oficios pudieron lograr trabar embargo. Chevron, los que tenían trabado todo. Bueno, eso fue apelado por la propia Chevron, pero hace poco llegó a la Corte Suprema y se le pidió un dictamen a la Procuradora General de la Nación, a la integrante de Justicia Legítima, Gil Carbó, y hizo un dictamen propio de un abogado de Chevron, pidiendo el levantamiento del embargo de Chevron. Esto fue hace 5 días. Le pidió, o sea, nosotros estábamos, yo lo leímos porque está en la página web, no lo podíamos creer, porque ni siquiera los abogados de Chevron hicieron semejante, diciendo que esto afectaba al país. Creo que lo presentó Página 12, muy enojado estamos. Página 12 presentó como un grupo de abogados norteamericanos, habían trabado el embargo acá por una supuesta contaminación, un juicio que tuvo 16 años y tiene sentencia firme. Bueno, la mega minería, yo no voy a hablar tanto de la mega minería, siempre hablo mucho de eso, ya es bastante conocida. Lo único que sí puedo decir que es otra de las figuras extremas del extractivismo, como el fracking, como la asociación. Es un enclave de exportación típico que necesita por sus características intrínsecas y escala de explotación apropiarse de los territorios, de sus bienes naturales, desplazando comunidades y actividades previamente establecidas. Es una condición esencial de esta actividad por las características monstruosas que tiene. Más allá del cianuro, de eso, yo enganchaba algo con lo que dijo antes Humberto, que tiene que ver con, si hablamos de energía y de para quién y para qué. Miren, Pascualama, el emprendimiento, según su propio informe de impacto ambiental, va a consumir durante todo su proceso 943 millones de litros de combustible, digo de gasol, y 22 millones de nafta. Pero esto no es toda la energía que usa, sino que si tomaras en cuenta 3 emprendimientos mineros, solo 3 de los 900 que están proyectados consumen la energía que da Atucha 1, toda Atucha 1. Es entre 3 emprendimientos. Pero para aquí tenemos energía. La lumbrera en Catamarca usa más energía que toda la provincia entera. Y más combustible que todo el resto de la actividad. Esto sin contar el agua, que creo que es lo más conocido, pero la energía es importante decirlo. Porque después construimos una central nuclear para 3 mineros, ¿no? Que nos aquejan, ¿verdad? Pero bueno, la última década, la Argentina que tenemos, como nunca se llevó adelante el modelo minero. Digo, los 90 preparó el terreno, pero se consolidó y se fomentó como nunca en la última década. En 2003 había solo 40 proyectos en estudio y había uno solo en explotación que era la lumbrera, uno de los grandes. En 2009 ya son 336, creció un 840%, y en 2012 ya llega a 600, es decir, un 1500% más que en 2003. Hay más cosas para decir de la minería, pero no hay tiempo. Todo este modelo, digo, hablamos de la soja, en la cordillera de la minería, en el campo,
la soja y en todos lados el fracking. Podemos hablar de las ciudades también, ¿no? Un nuevo concepto que tiene que ver con el extractivismo urbano, pero que tiene que ver con todo también. En los últimos años, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se construyeron 20 millones de metros cuadrados de inmuebles y creció en el mismo periodo un 50% de la población en Villa. El inmueble se ha convertido así en un commodity más. Lamentablemente, por eso hablamos de extractivismo urbano, con las mismas características, cruzando territorios, con compras de voluntades o algo parecido en las legislaturas. En diciembre se votó un acuerdo entre el PRO y el kirchnerismo, más de casi 200 hectáreas de tierra pública a la especulación inmobiliaria. En las ciudades no hay tierras, no hay petróleo, lo que hay, no hay tierra, perdón. En las ciudades no hay petróleo, no hay minerales, lo que hay es tierra. Y no son los ojeros, sino que son los especuladores inmobiliarios. IRSA, por ejemplo, nosotros decimos IRSA, el grupo IRSA, también gran sojero, pero IRSA es a la ciudad, lo que la barra que es a la cordillera o lo que Monsanto es al campo. Pero toda esta imposición del modelo extractivista en todos lados, y de todas las regiones, que no solo en la Argentina, es por la fuerza, a espaldas de la sociedad y con criminalización de la protesta social. Lejos está la problemática extractivista de ser una problemática solamente ambiental, como algunos pretenden disminuir. El sistemático ataque a las libertades básicas del hombre, en circulación, usted sabe, le pasa en Andalgalá, en Famatina, en los pueblos fumigados, la libertad de expresión, digo, el sistemático ataque ha convertido, y acá siempre abogados o estudiantes de derecho, no en una problemática de derechos de tercera generación, sino de primera generación, que son los derechos civiles y políticos consagrados en el siglo XVIII. Es decir, yo soy abogado ambientalista, pero cuando tengo más contacto con las comunidades, cuando las meten preso, que para hacer una acción de amparo ambiental. Digo, entonces tuve que repasar todo el derecho penal, que no soy especialista. Esta acumulación, como decíamos antes, por disposición, llevada adelante además, como característica fundamental, casi exclusivamente por transnacionales. Conlleva, como le dije antes, una mercantilización de ámbitos hasta ahora cerrados a los mercados. El Famatina es un ejemplo. Cualquiera de ustedes que hable con la gente tiene una relación absolutamente inmaterial con el Famatina. Nadie pensaba en ese pueblo que ese lugar podía ser objeto de comercio. Estaba fuera de comercio. Pero el extractivismo va por todos lados. Pascualama está a 4.000 metros de altura, un lugar que también es impensado. El agronegocio, como decíamos antes, el PEA, que aumenta más del 60% de la producción, la ley de semillas que busca consolidar todo eso, es la ley de semillas que la vida misma la mercantiliza. Es llevar, digo, lo que decíamos antes, la mercantilización de la vida misma. Enrique, sí. Tengo que ir Sí. cambiando en la tele. Sí. Te Bueno. dejo terminar. Muchas gracias. Disculpe, ¿en qué canal si te vemos? ¿En qué canal? CN23. Ah, bueno. Canal Kirchnerista. Sí, por eso. Para que no digan que no hay pluralidad. Chao. ¿Esto en qué marco? Ningún país del sur ha logrado bienestar social, cultural y económico apelando a la sobreexplotación de sus bienes naturales. Es la historia de Latinoamérica, ¿no? Se está escribiendo un capítulo más de las venas abiertas de Galeano. La historia lo demuestra, por donde pasa el extractivismo, pasan estas figuras extremas del extractivismo como la mega minería, solo quedan transnacionales enriquecidas, saqueos, contaminación y territorios devastados. Hay algunos procesos de encadenamiento productivos que se dan únicamente en los casos, digo, del extractivismo, de los países centrales, Estados Unidos, Canadá, Australia, que son aquellas donde están radicadas las grandes corporaciones transnacionales que controlan las cadenas de valor a escala global. Ahora voy llegando a qué tengo que ir. Esta es la que no queremos. En el caso de países especializados en la provisión, la exportación de materias primas, ninguno ha superado la pobreza. Eso es en los debates que yo tengo con los amantes de la media minería, no sé cómo decirlo, los promotores en realidad. Claro, les pido que me digan una región, ni siquiera un país que se haya desarrollado con esa actividad. Y no hay, ¿no? Por el contrario.
como decíamos antes, la historia de la Argentina. Porque puede generar a lo sumo crecimiento económico, aumento del PBI, como pasa en el Perú minero, por ejemplo. Pero es volátil, con escaso derrame y sin auténtico desarrollo para la población. O sea, Perú, a pesar de tener hace más de 30 años la minería, no ha modificado, bueno, la historia de Catamarca también, ¿no? Catamarca tiene el primer emprendimiento minero de la Argentina hace 15 años y sigue siendo una de las provincias más pobres, con peores índices sociales de nuestro país. Es decir, una empresa inmensamente rica que está en el proceso final que nos va a dejar todo. Bueno, es por ello que el economista que decía antes, ecuatoriano, que recomiendo que lea, que hay mucho material, además escribe y deja los libros abiertos en PDF en internet, pero también pueden comprar. El economista Alberto Acosta denomina la maldición de la abundancia, ¿no? A esta perversa paradoja de riqueza en bienes naturales de la región y esta condena a lo que algunos llaman el subdesarrollo. Entonces el desafío ahí consiste en evitar esta trampa que el capital transnacional puso sobre la región, como les dije antes, esta trampa que el capital pone porque en el altar de la ventaja comparativa se están sacrificando pueblos y comunidades enteras. Una de las cuestiones me parece fundamentales es escuchar a las comunidades, respetar la diversidad de saberes y experiencias persistentes. De esta manera quizás el reto de superar este modelo de desarrollo neocolonial es posible. Y esto tiene que ver con lo que Enrique Leff, otro que recomiendo que lea, mexicano, ha llamado a la ambientalización de las luchas indígenas y campesinas, que ha dado la emergencia de un nuevo pensamiento ambiental latinoamericano. Que eso creo que es uno de los desafíos nuestros, sobre todo de ustedes que son la mayoría muy jóvenes. Poder intentar comprender o entrar en esa discusión de este nuevo pensamiento. Y esto tiene que ver con que el escenario aparece marcado también por el surgimiento de movimientos socioambientales rurales y urbanos, pequeñas y medianas localidades, Famatina, Los Copué, Andalgalá, hace poco el Bolsón, 5.000 personas de un pueblo de 20.000, 5.000 marcharon para que no desmonten el bosque nativo para un negocio de especulación inmobiliaria. Esto hace 2 días. También en este entramado, o en este cruce productivo, como dicen algunos, o sea que están los pueblos, las comunidades indígenas, todo eso está dando un cruce productivo, también entran diversos colectivos culturales, intelectuales, algunas ONG y algunos expertos que acompañan esto. El rol de las mujeres también en estos lugares, como ustedes saben, es crucial. Mujeres y jóvenes también, son grandes protagonistas, Famatina lo tiene. Esta articulación entre actores diferentes ha venido dando lugar a un diálogo de saberes y disciplinas. Digo, porque hay que leer ese diálogo, me parece que es una de las actividades. Caracterizado por la valorización de los conocimientos locales, como también por la elaboración de un saber extracto independiente de los discursos dominantes. Los discursos dominantes son los discursos coloniales, que nos colonizan. Digo, de que hay un solo saber al cual hay que subordinarse. Este cruce productivo rescata lo mejor de los valores locales y de los conocimientos locales. Así se desactiva la idea de que existe un único conocimiento al que se tienen que subordinar las múltiples formas de saber de los distintos sectores sociales y culturales. Es lo que se llama la decolonialidad del saber, ¿no? Ahí se hacen diagnósticos comunes que exceden la problemática local y nacional. Esto en toda la región central. Y empieza a revalorizarse conceptos que algunos conocíamos y se empiezan a poner sobre el escenario. Bienes comunes, soberanía alimentaria, justicia ambiental, derecho de la naturaleza, buen vivir o vivir bien, son algunos de los tópicos que expresan este cruce productivo entre matrices diferentes, ¿no? Indígena, comunitario, defensa del territorio, ambientalista, mujeres, jóvenes. La naturaleza ahí no tiene que ser solo entendida como un commodity, ya termino. Esto es como pura mercancía, pero tampoco, y esto creo que es uno de los desafíos nuestros y de la izquierda, o de la centroizquierda, como se llame, argentino, el progresismo, que no debe ser entendida como un commodity, pero tampoco como un recurso natural estratégico, solamente, ¿no? Como el neodesarrollismo progresista está haciendo en la región. Por encima de estas diferencias entre uno y otro lenguaje,
subsiste esta concepción utilitarista de la naturaleza, que implica el desconocimiento de otros atributos y valoraciones de ella, ¿no? En contraposición a esta visión, la noción de bienes comunes integra visiones diferentes que afirman la necesidad de mantener fuera del mercado aquellos bienes que, por su carácter de patrimonio natural, social, cultural, poseen un valor que rebasa cualquier precio, ¿no? Si todo tiene precio, nada tiene valor. Por ser comunes en la decisión de sus usos, en la decisión de su uso, destino y explotación, deberán participar todos los colectivos y habitantes del país involucrados de acuerdo a la importancia, ubicación y necesidad. La transición de recurso natural, que está incorporado en nuestro lenguaje, en nuestra Constitución, a la de bienes comunes, consiste en una radicalización de la democracia. Digo porque la reforma del Código Civil, con Vicky, Donda y Silvia Ferreira, que deben conocer seguramente, estamos trabajando, o ellos están aportando, y yo intenté también hacer mi aporte, en poder poner ese concepto dentro del Código Civil, el concepto de bienes comunes. El Código habla de bienes públicos y bienes de dominio privado. Nos animamos todos juntos a ir a un nuevo paradigma civilizatorio que abandone la idea de desarrollo como el de crecimiento económico, que emparenta el desarrollo como crecimiento económico, con una economía solidaria, ir a una economía solidaria realmente sustentable, con otras relaciones de producción que impliquen la explotación del hombre por el hombre, profundizar, la democracia en el marco de una nueva relación del hombre con la naturaleza, más bien como parte de ella, desmercantilizándola y reconociéndole derechos, otro punto fundamental, reconocerle derechos. Nos animamos, a esto, a este nuevo paradigma civilizatorio. Bueno, me parece que es uno de los desafíos de Argentina de los próximos años. Gracias.